todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando de algunas trampas en la italiana. Sabemos que la italiana es muy jugada últimamente, luego de E4, E5, caballo F3, caballo C6, las blancas además de alfil B5, que es la española, o incluso D4, que es la escocesa, también pueden jugar alfil C4. Que tiene su historia esta jugada, ¿no? Hay miles y miles de partidas. Y si nos ponemos a pensar, debe ser de las mejores jugadas para el blanco, porque atacamos directamente al punto más débil en la posición de las negras. Alfil C5 es lo que juegan las negras. Y lo interesante, ¿no? Es que si con blancas jugamos más o menos normal, es decir, si nos enrocamos, si jugamos con D3, sacamos el caballo por D2, C3, torre 1, H3, caballo F1 y caballo G3. Vamos a tener, digamos, una partida garantizada. Este plan es muy estándar en la italiana y tarde o temprano vamos a llegar a posiciones conocidas, donde conocer tanto los planes de la apertura es mucho más importante que conocer teoría. Entonces, lo que vamos a ver es algunos detalles que fui notando en partidas más recientes, porque la italiana, por ejemplo, últimamente se está jugando mucho en los torneos de Elite. Sin ir más lejos, Magnus Carlsen la ha estado jugando bastante. A la mente, por ejemplo, se me vienen partidas del match por su campeonato del mundo contra Karjakin, donde jugó una italiana. Bien, en esta partida, que es la primera que vamos a ver, fue jugada entre Giri y Anand. D3 juegan las blancas. Fíjense como antes de enroque las blancas hacen D3. También pueden hacer C3, y esto es algo que quiero mostrar rápidamente. Generalmente aquí a caballo F6 hacemos D3, pero muchos juegan D4. ¿No? Jugando D4 en una sola jugada. Alfil B4, alfil D2, alfil por caballo por. Aquí las negras tienen D5. Y el problema para nosotros es que en esta variante quedamos con un peón aislado en D4. Podemos hacer algo como dama B3. Aquí hay una variante de tablas, que bueno, esto suele pasar en muchas partidas, ¿no? Que los jugadores quieren hacer tablas rápido. Y aquí las blancas están obligadas a repetir, ¿no? Si no quieren perder el alfil de C4. Y las negras, si quieren jugar a ganar, en lugar de caballo A5, harían caballo C, E7. Posición balanceada, no, pero las blancas con ese peón en D4 que mucho no me gusta. Por eso, no, el plan de C3, D4 en la italiana tampoco me gusta tanto. Me gusta más jugar con D3 de una manera más tranquila, sacar nuestras piezas y luego sí más adelante ver si hago C3, D4, pero primero no hacer el esquema original. Bien, luego de enroque, aquí las negras juegan D6, y esta es una de las primeras sutilezas a tener en cuenta. ¿Por qué D6, no? Muchos se enrocan con negras, que es una jugada natural. Y a esta clavada, alfil G5, las negras siempre pueden jugar alfil E7, y de esta manera se desclavan exitosamente. Diferente es si las negras tienen el peón en D6. Si nosotros jugamos alfil G5, esta clavada puede resultar molesta para las negras, porque ahora no pueden jugar alfil E7. Pero claro, todavía tienen el rey en E8, así que pueden hacer H6, y contra alfil H4 G5. Este debilitamiento es posible porque las negras tienen el rey en E8 y todavía pueden enrocarse largo, es decir, un sacrificio, ¿no? Como caballo por G5 no resulta tentador para nada para las blancas, porque las negras pueden simplemente no hacer jugadas como torre G8, desarrollar sus piezas y enrocarse largo lo antes posible. Hay una diferencia también, y esto lo vamos a ver en este video. Por ejemplo, D6, con blancas voy a hacer una jugada aleatoria, C3, en este caso igual es lo que jugó el blanco en la partida. Quiero decir, voy a hacer una jugada útil, que no cambie mucho la posición. Si ahora el negro se enroca, las blancas pueden considerar, además de B4, además de torre 1, además de H3,
pueden considerar alfil G5, y esta es una historia diferente, porque ahora el negro tiene al rey enrocado, y a G5 las blancas pueden considerar esta jugada. No estoy diciendo que este sacrificio sea ganador para las blancas, pero sí es muy diferente la defensa que tiene que afrontar el negro cuando su rey está en G8 en lugar de E8. Esto quizás nos hace entender mejor por qué las negras hacen D6 aquí antes de enrocarse, para que alfil G5 tengan H6 y G5 disponibles. Bien, volviendo a la partida, luego de D6 el blanco hace C3, la jugada que siempre vamos a hacer. Las negras juegan A6, también otra jugada que el negro hace casi siempre, A6 o A5. A6 me gusta más porque parece más, digamos, más sabia esta jugada, no avanzar tanto el peón, controlar la casilla B5 y por sobre todo las negras se dejan, ¿no?, la casilla A7 para su alfil. Recordemos que nosotros con C3 en muchas variantes amenazamos atrapar ese alfil de C5 y las negras en muchas variantes podrían amenazar caballo A5 también. Obviamente ahora en esta posición no es tan bueno porque tenemos alfil B5 y escondemos nuestro alfil en C2. Pero por ejemplo luego de A6, si con blancas hacemos una jugada cualquiera como rey H1, las negras están más que felices de jugar caballo A5 y en este caso perdimos el alfil valioso de C4. Entonces luego de A6, en esta partida Giri juega alfil B3 para tener alfil C2 disponible, ¿no?, lo antes posible. A4 también es interesante, ¿no? En ambos casos evitamos que las negras capturen nuestro alfil de C4. Así que alfil B3, enroque. En esta posición, por ejemplo, alfil E3 es posible. Uno no tiene que pensar que estas jugadas son malas, porque en realidad cuando las negras comen, de repente se abre la columna F y esto lo podemos usar a nuestro favor. Pero bueno, las blancas hacen caballo BD2, las negras usan el mismo concepto, ¿no?, que la variante que vimos antes, con alfil E3, y curiosamente las blancas no comen en E6. Es mejor, bueno, es difícil, ¿no?, realmente decir qué es mejor en la italiana donde todo se basa en planes. Se encuentran muchas partidas donde las blancas comen en E6, pero hay que tener mucho cuidado porque se abre la columna F. Una variante como dama B3, amenazando tanto E6 como B7, es traicionero, ¿no? Porque dama D7 puede hacer el negro y a dama por B7 nos atrapan la dama. Entonces no es para tanto. O sea, no justifica comer en E6 si nuestra siguiente jugada va a ser dama B3, realmente. No le vamos a abrir la columna F. Y alfil C2, si bien parece pasiva, algún día esta diagonal puede ser muy importante. Sin mencionar que en muchas variantes podemos hacer D4 amenazando el alfil y a la siguiente D5 y tenemos un Fourchet. Esto también es muy interesante. Las negras, por las dudas, se evitan estos problemas jugando alfil A7, H3, jugada que siempre, tarde o temprano, no tenemos que hacer con blancas. Torre 8 hace el negro. Quizás, ¿no?, con negras jugar H6 también sea algo prudente, porque después de todo, caballo G5 es una jugada que podemos hacer tarde o temprano. Y este torre 8 que hacen las negras permite caballo G5 de las blancas. Esto pasó en la partida, y lo más gracioso no es que el blanco decide volver a F3. Teniendo en cuenta la última jugada de las negras, ¿no?, que es alfil D7, intentando conservar este alfil, que es el alfil fuerte, ¿no?, de las negras, podríamos jugar alfil B3 y por lo menos obligar al negro a que pierda un tiempo de torre defendiendo en F7. Pero bueno, las blancas decidieron volver, las negras, conformes con las tablas, juegan alfil E6 y las blancas ahora cambian, no juegan caballo G5 sino que torre E1. H6, ahora el negro, digamos, hizo la jugada correcta, caballo F1, el blanco va directo al flanco de rey. Sabemos que este es un plan típico de la italiana, poner el caballo en G3 para luego atacar. Luego podemos intentar llevar el otro caballo a F5
o incluso un plan muy conocido es caballo H2 seguido de dama F3. Las negras golpean en el centro. Fíjense que la posición se ve un tanto simétrica. Es como que el negro parece no tener ninguna debilidad, pero a su vez con blancas, que tenemos un poco menos de espacio, tenemos muchas piezas, como les decía, apuntando al flanco de rey, y eso va a ser clave. Sin mencionar que si comemos en D5 se va a abrir la columna E, y eso es lo que hace el blanco. Me parece una decisión correcta comer en D5 porque de lo contrario las negras pueden comer en E4, cambiar damas, y el final realmente parece muy igualado. Hay que buscar desequilibrio, entonces peón por, las negras toman de alfil, posiblemente para dejar este peón de E5 bien defendido, caballo G3, bueno aquí se ve un poco lo que hablábamos antes, nuestros alfiles disparando al flanco de rey y posibilidades de jugar caballo F5, dama D7 y otra jugada muy importante del blanco, caballo H4. No se ven buenas maneras para las negras, ¿no?, de evitar caballo F5. G6 en principio pierde un peón, además de que se debilita bastante el flanco rey. Alfil E6 es una jugada que las negras pueden considerar, pero de repente nuestras piezas empiezan a pasar, ¿no? Aquí alfil por H6 se convierte en una amenaza, dama F3 también apoya caballo F5, y si alfil D5 de nuevo, bueno, puedo hacer tablas si quiero, aunque voy a ir por un poco más que eso, creo que caballo E4, y sigo teniendo amenazas con blancas. Temas típicos, ¿no?, de la italiana. Las negras deciden hacer torre a D8, que no es cuestionable, a ver, es una jugada que difícil de cuestionar porque trae la última pieza al juego, ¿no? Y además en la columna D las negras pueden tener contrajuego también, pero las blancas van a por todas con caballo H F5. Esta flechita que vemos aquí de caballo E7 la hice durante el análisis y me gusta caballo E7 por el simple hecho de que las blancas están atacando. No es que estamos atacando con una pieza sola. Detrás de este caballo están los alfiles, un posible y futuro pasaje de dama. Cuando uno se está defendiendo, es razonable no cambiar piezas. Por eso me gusta caballo E7. Si retrocedo con el caballo de F5, las negras pueden hacer caballo G6. Si cambio, las negras tienen una posición muy razonable. Y además se fue el caballo de F5. Y si torre por E5, ¿no?, que es la jugada más ambiciosa de las blancas, caballo por, ahora tengo única torre por F5, ¿no? Si torre por E8, torre por, y las negras quedan con pieza de más, torre por, y aquí, por ejemplo, por decir una torre E6, es verdad, con blancas tengo peón de más, pero mi torre de F5 quedó muy fuera de juego, y no es fácil a veces jugar, ¿no?, con peón de más, pero las piezas en cualquier lado. Es decir, aquí las negras, por más que sacrifiquen un peón, tienen la iniciativa, y eso suele ser más importante que el material. Rey H8 hacen las negras, una jugada que parece razonable también, y es aquí donde empiezan los trucos de la italiana. Es algo que se ha visto antes y es un tema táctico también. Por lo general, uno piensa, ¿no?, quizás en sacrificar en G7, también en jugar algo como dama D2, para hacer caballo por G7 seguido de dama por H6, pero generalmente estas maniobras, cuando tenemos la posibilidad de maniobrar así, también podemos ver el sacrificio directo, es decir, sin preparación. Caballo por G7, rey por. Ahora la única manera de continuar nuestro ataque de manera, digamos, exitosa sería resacrificar en H6. No tenemos jaques en F5, no tenemos pasajes de dama. Entonces alfil por H6 suena lógico. Rey por, dama de 2. Si rey G7 tenemos dama G5, y esto ahí sí empieza a tomar color para el blanco. Pero si rey H7, ahora dama G5 no es tan fuerte, ¿no? Las negras pueden defender con torre E6. Y si D4 jaque, las negras simplemente cierran con E4. Tenemos dos piezas menos, podemos tener algo de ataque, pero tenemos dos piezas menos y nada concreto. Entonces,
esta variante, ¿no?, de comer en G7 seguido de alfil por H6, la idea está presente, pero al parecer no es el mejor momento. Entonces, ¿qué hizo el blanco conociendo esta idea? Hizo D4 primero. Vamos a ver que parece una jugada totalmente inofensiva, pero abre la diagonal del alfil de C2, y luego de peón por peón, o mismo después de E4, ahora las blancas sí sacrifican en G7. Vamos a ver si esto cambia algo, ¿no? Ahora torre por E1, dama por. El añadir o quitar estas jugadas no cambia tanto la ecuación, rey por y alfil por H6. Ahora, si las negras comen, podemos hacer tanto dama D2 como dama C1. Y el problema es que las negras no tienen rey H7 como en la variante anterior. Tampoco tienen E4 para tapar los jaques. No pueden tapar la diagonal. Tienen que hacer única rey G7. Y aquí en lugar de dama G5 jaque, que creo que nos da un ataque bastante serio, tenemos la jugada aún más fuerte, caballo F5. No importa dónde se vaya el rey de las negras, van a estar en problemas. Si rey aquí, dama H6, seguido de dama G7. Si rey G8, tenemos dama G5, también le vamos a dar mate en esa variante. Como podemos ver, no hace falta dama por F6, podemos hacer jaque, rey, jaque y dama por G8 mate. Y bueno, ¿cuál me queda a ver luego de caballo F5? Rey F8 a lo mejor, pero bueno, esto transpone, ¿no? Dama H6 y a rey aquí, dama H8, le damos mate también. Bien, ¿qué hace el negro entonces? Volviendo a la posición crítica con D4, decide comer. Es que en realidad no tiene muchas opciones. Caballo por, torre por, dama por, y a rey por, alfil por H6. En lugar de comer el alfil, decide jugar rey H8. Que obviamente es mejor que comer el alfil de H6. Como vimos, rey por H6 es una variante que conduce, ¿no?, al mate. Pero claro, aquí en esta posición de desequilibrio, que tenemos pieza de menos, nosotros con blancas tenemos ataque. Y realmente es muy difícil defenderse con negras, con el rey tan expuesto, y nosotros con nuestros alfiles tan cerca, ¿no? Existe lo que llamamos el punto de vista práctico. Puede que para el ordenador esta posición sea pareja, y que incluso el negro tenga buenas chances de sobrevivir, pero en la práctica esto es diferente. Dama D2, amenazamos dama G5. Cada jugada no tiene que ser una amenaza. Eso nos va a garantizar que conservemos la iniciativa. Torre G8, evitando dama G5. Dama F4. Y en esta posición las negras cometen quizás el error final, ¿no? Hacen dama D6. Que como vemos, luego de dama D6 tenemos dama H4 y no hay manera de parar los descubiertos que tenemos. Incluso a caballo H7 tenemos alfil F4 y las negras no tienen dama G6 y no tienen manera, ¿no?, de defender su caballo de H7. Entonces, luego de dama F4, una defensa razonable hubiera sido caballo H7. Pero alfil por, ¿no?, rey por, dama H4. Me sigue preocupando mucho la situación del rey negro. Y me cuesta creerle aquí a la máquina que la posición esté igualada cuando tenemos tanto ataque. Y nuevamente, desde el punto de vista práctico, no siento que el negro sea capaz de defenderse. No solo por nuestra dama y alfil, sino porque el caballo de G3 puede pasar, ¿no?, a formar parte del ataque también. La partida concluye aquí con dama de 6, dama H4. Las negras jugaron dama por G3, un último intento, ¿no? Podemos hacer peón por. Las negras aquí tienen algún que otro contrajuego, pero hacemos rey H2. Y aquí las negras de todos modos tienen que abandonar. Esta es la primera partida, pero tenemos una aún mejor, que es mejor en el sentido quizás más espectacular. La vamos a ver desde el punto de vista de las negras, y esto es lo que me gusta de la italiana. Generalmente, si a E4 ustedes juegan E5, contra la italiana, ¿no?, lo mejor que pueden hacer es jugar alfil C5, en mi opinión, y es una línea que muchos jugadores de Elite la juegan con ambos colores. Así que es algo, ¿no?, que es bueno. O sea, la línea se puede jugar con ambos colores realmente, no hay una
un veredicto final de que esto sea mejor para el blanco o mejor para el negro. Es una línea de muchos planes estratégicos. Bien, D3. Hasta cierto punto vamos a seguir la partida de Giri con Anand, pero vamos a ver que pronto nos desviamos. C3. Las negras juegan a 6. Y aquí en lugar de alfil B3, que es lo que jugó Giri contra Anand, vamos a ver A4. Y esta jugada fue jugada por Caruana contra Nakamura. Fue en un partido, o sea, en una partida rápida, si no me equivoco de 25 más 10, pero aún así creo que la partida tiene mucho valor porque muestra, ¿no?, lo que puede pasar en la italiana. El blanco hizo A4, ya tiene su alfil A2 por si acaso, nosotros nos enrocamos, y una vez que con negras estamos enrocados, las blancas deciden jugar alfil G5. Sabemos que ahora contra H6 el blanco no va a comer en F6 porque estaría entregando su alfil a cambio de nada. Alfil H4 tiene más veneno, ¿no? Y a G5 la idea de Caruana era sacrificar. Alfil G3 también se puede hacer, pero el problema, ¿no?, de estas posiciones es que con negras incluso podemos hacer G4 y trasladar nuestras piezas al flanco de rey. Dominamos mucho en ese sector porque las blancas ni siquiera pueden mover su peón F, sin mencionar que además le vamos a comer el alfil de G3 en algún momento. Entonces, contra G5, Caruana sacrifica, peón por, alfil por, y estamos en una posición donde con negras no es fácil jugar en la práctica, menos si no se conocen las ideas. Esta clavada puede ser más molesta de lo que uno cree. Se viene dama F3, sumado a dama F3 puede haber un dama G3, y por desgracia no tenemos alfil E7 con negras. Entonces jugamos rey G7. Esta jugada hay que hacerla sí o sí para sobreproteger al caballo de F6. Como vamos a ver ahora en breve, el rey en G7 va a ser necesario para más adelante jugar rey G6 y poner presión al alfil de G5. Las blancas hacen dama F3. Creo que pueden intercalar B4 alfil A7 a lo mejor, pero no sé hasta qué punto cambia la valoración no añadir estas jugadas. El blanco va de lleno al flanco de rey. Y luego de dama F3, otra jugada muy importante del negro, torre H8. Por si acaso no nos dejamos una escapatoria para el rey, pero lo que tenemos que entender aquí es que con negras tenemos que jugar activos. Si hacemos jugadas pasivas como dama E7, un dama G3 nos puede doler bastante. Hay muchos descubiertos, veo algún dama H4 algún día que me puede molestar también. Realmente esto con negras, ¿no?, da un poco de escalofríos. Si uno hace la natural, ¿no?, rey H8, sigue dama H4, rey, dama H6 y tenemos que abandonar. Entonces, torre H8 en principio controlamos la columna H. Y una de las primeras trampas en esta posición, si dama G3 del blanco, que parece, ¿no?, la jugada contundente, con negras nos podemos desclavar con caballo H5. Amenazamos la dama de G3. Amenazamos también al alfil de G5, y lo bueno es que el blanco no puede permanecer en la columna G. Tampoco puede jugar dama E3 defendiendo su alfil de G5, así que se queda con pocas opciones. Comer nuestra dama, pero bueno, esto nos permite cambiar piezas y nos deja con pieza de más. Sin damas, el ataque del blanco queda totalmente evaporado, y si hace dama H4 tenemos F6, que esto también gana, ¿no?, porque una vez que mueve el alfil, podemos hacer caballo F4, podemos hacer caballo E7 y caballo G6. De repente no somos nosotros los que estamos atacando, sin mencionar que la dama de H4 no tiene manera de volver a casa. Es más, juegue lo que juegue el blanco, me atrevo a decir que esa dama ya está perdida. Fíjense que no pueden ni siquiera mover el peón F por nuestro alfil de C5. Entonces, el primer truco, ¿no?, que vemos aquí es, si dama G3, tenemos caballo H5 y las negras están ganando. Bien, entonces el blanco va a hacer otra, hace caballo D2, muy importante también, ¿no? El blanco, a pesar de su pieza de menos, quiere seguir trayendo piezas al ataque. Rey G6, otra jugada muy fuerte por parte de las negras, y que no
no es una jugada que hagamos tan fácilmente a menos que conozcamos la posición. Así que rey G6, las blancas hacen H4, no tienen muchas opciones. Sabemos que cambiar nos favorece ampliamente a nosotros. Sabemos que dama G3 tenemos caballo H5, es una variante muy similar a la anterior. Y bueno, y si hace alfil E3, en cierto modo esto es posible, pero hay que reconocer que las blancas están retrocediendo y ya no estamos clavados. Entonces, ¿qué dice el blanco? Juego H4. Dejo ese alfil fuerte en G5. Las negras no tienen manera de desalojar al alfil de G5. Y con blancas después continúo mi ataque. Y aquí quizás el truco más importante, o la maniobra, de truco sería muy superficial llamarlo, pero cosas que tenemos que saber de la italiana, ¿no? Tenemos una jugada que hace que todo esto sea posible para las negras. Si no fuera por esta jugada, podríamos decir que el sacrificio de las blancas en G5 es en la práctica ganador o muy molesto para las negras. Pero las negras tienen alfil G4. Una jugada que parece muy mala por el simple hecho, ¿no?, de que si las blancas comen en F6 parecen estar ganando una pieza. Antes de seguir con alfil por F6, recalcar, ¿no?, que una jugada como dama G3 simplemente permite dama D7. Y las blancas no pueden progresar, pueden comer, pero nunca pueden jugar F3, debido a esta diagonal. Entonces aquí con dama D7 amenazamos caballo H5, F6, y con negras quedamos ganados por la pieza además y por el bloqueo, ¿no?, de su ataque. Entonces alfil G4, alfil por F6, y aquí viene la jugada realmente importante. No vamos a hacer dama por F6, nos hace dama por G4 y quedamos totalmente perdidos, con peones de menos, ataque para el blanco. Nuestra jugada es dama D7. Mucho mejor, ¿no? Seguimos controlando todo, amenazamos la dama de F3 y lo bueno es que las blancas no pueden defender a su alfil de F6. Esta es la maniobra que gana para el negro. En la práctica gana, todavía tenemos que sortear algunos obstáculos, pero teniendo par de alfiles, pieza de más, y lo más paradójico, ¿no?, es que ahora somos nosotros los que estamos atacando. Ese H4 de las blancas no le va a ayudar de mucho. Creo que sumando todo esto podemos decir que estamos ganados. Las blancas entendieron, ¿no?, que si jugaban de manera tranquila iban a perder. Intentan jugar de 4 para complicar las cosas. Y me gusta, digamos, esa manera, ¿no?, de encarar la posición. El blanco intenta abrir líneas mientras seguimos con el rey en F6. Rey E7. Aquí el negro no se complica demasiado, permitiendo jugadas como caballo E4 jaque. Lo mismo aquí con peón por caballo E4. El negro no le da el gusto al blanco de jugar así. Hacemos rey E7 y a caballo E4 torre a G8. En ningún momento comemos en E5. Como decía, no le damos el gusto. Y en el peor de los casos nuestro rey se va de 8. Por eso me gusta tanto esta jugada, ¿no? Para que haga rey de 8 y mis dos torres queden atacando en el flanco de rey. Bien, aquí las blancas hacen caballo F6 y tenemos una posición realmente muy interesante. En la partida, que como les comentaba fue un rápido, las negras hicieron dama F5 y terminaron ganando. Creo que dama F5 es suficiente para ganar, porque incluso si las blancas comen en G8, son dos piezas por la torre, pero más allá de las piezas, el blanco está sufriendo, ¿no?, este ataque muy fuerte de nuestros alfiles. Nuestro rey, mal que mal, entró en seguridad, ¿no?, en D7 o en D8. Entonces, diría que las negras están ganando. Pero lo más increíble de esta posición es que las negras, si hubieran tenido un poco más de tiempo para pensar, podrían haber jugado caballo por E5. Si nos comen en G8, bueno, esto nos recuerda a la variante anterior. Dos piezas por la torre, ataque, ¿no?, los alfiles, no cambia mucho. Pero claro, uno se pregunta qué pasa, ¿no?, si nos comen la dama, que es la variante más crítica. Uno aquí espera que el negro tenga alguna jugada espectacular, ¿no?, por las torres ubicadas en la columna G y H. Uno espera aquí fuegos artificiales, pero realmente la jugada que gana es alfil por D7.
Y resulta que la dama de G3 no tiene casillas. Como podemos ver, no puede ir en la tercera fila a ningún lado. Dama H2 pierde por caballo F3. Obviamente, aquí las blancas tienen que abandonar. Si dama por G8, también esto es convincente, ¿no? Para nosotros, a pesar de no tener damas, seguimos teniendo ataque y 2 piezas por la torre. Entonces, ¿qué puede hacer el blanco? Dama F4, jugada súper única. Torre G4, y nuevamente la dama sigue, ¿no?, en persecución. No hay dama por F7 jaque, no hay dama F5. La dama tiene que irse a D2 o a C1. Y digamos que se va a C1. En este caso tenemos caballo F3, rey aquí, y torre por H4. Este hubiera sido un final muy muy lindo para esta partida donde el blanco no hizo este sacrificio que preocupa a más de uno. Y está bueno saber estas cosas con negras para poder aplicarlas ya sea en este orden en particular o en otros órdenes también. Recuerden que el blanco puede jugar de muchas maneras en la italiana y puede intentar este sacrificio en otros órdenes. Al saber estas ideas con negras estamos más armados y nos da también más confianza para jugar la italiana y para enrocarnos corto. Así que eso es lo que más tenemos que rescatar de estas partidas, los planes. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido aprender algo. Y también espero verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias.